es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Padre, queremos darte gracias. Queremos pedirte que tu palabra corra, pero que corra con libertad. Que corra, Señor, completa, íntegra, Señor. Que produzca en nosotros un fruto al 100%, Señor. Seamos hallados, Señor, sedientos y con hambre de tu palabra. Así sea este mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Realmente es una alegría, un gozo estar con ustedes en esta mañana. Un gozo el poder alabar juntos, adorar a nuestro Señor. Amén. Qué lindo es encontrarnos y con tan hermoso propósito como es reconocer a nuestro Dios. Reconocer que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él está con cada uno de nosotros. ¿Sí? Qué lindo es poder aún levantar los brazos y decirle, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, por tu cuidado. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, en esta mañana, amados, tienen en sus boletines aquello que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles. Confío en ser fiel a aquello que Dios ha puesto en mi corazón para transmitirles. Y el título ahí lo dice, ¿verdad? La obra de Dios. La obra de Dios. Nuestro hermano Eddie, mientras alabábamos al Señor, tocaba un versículo de Habacuc, el capítulo 3, cuando dice, aunque la higuera no florezca, ¿se acuerdan? Nos lo leyó, un lindo, hermoso verso. Y me hacía recordar justamente a un verso, que no es necesario que lo busquen, que está en el mismo Habacuc, capítulo 3. Se los voy a leer, el versículo 2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Muchas gracias. En medio de los tiempos, hazla conocer. Tu obra, la obra de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que Dios continuará haciendo en medio nuestro, en tu vida y con todos nosotros? Y esta palabra tiene ese propósito, hacernos ver un poquito aquello que el Señor ha hecho, hará, está haciendo, mejor dicho, y hará, contigo, conmigo y con todos nosotros. Amén. Con esa idea en mente vamos entonces a este pasaje en el cual vamos a estar centrados en esta mañana, el capítulo 9 del libro de los Hechos. Un pasaje muy conocido. En la mayoría de nuestras Biblias tenemos un título, ¿verdad? Dice ahí la conversión de Saulo en la mayoría de nuestras Biblias. Si bien dice de los versículos 1 al 30, pero no se asusten, no vamos a estar tocando los 30 versículos, vamos a estar tocando alguno de ellos. ¿Está bien? Pero para que todos estemos familiarizados, valdría la pena leerlo. No nos va a tomar más de 2 minutitos. ¿Está bien? Entonces dice, ¿lo tienen? Hechos capítulo 9.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, o sea, bien lejos, bien lejos. Vemos cómo una persona aquí, Saulo, estamos familiarizados que él era alguien muy religioso en el judaísmo.
tal vez con una vida normal como la que nosotros teníamos antes, en nuestros quehaceres cotidianos, diarios, ¿no? Nosotros vivimos una vida normal. Nacemos en este mundo, estudiamos en el colegio, si tenemos esa oportunidad, si Dios nos la concede, tal vez nos dedicamos a algún oficio, a alguna profesión, trabajamos en lo que podemos. Bueno, a veces nos casamos, tenemos hijos, si Dios también nos lo concede, los criamos como bien nos parece, y así pasamos la vida, ¿verdad? Normal. Inclusive podemos ser hasta religiosos. Podíamos haber sido hasta religiosos. Tenemos nuestras creencias. Cada uno de nosotros podría contar algo al respecto. Yo creía, yo cuando era, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo practicaba esto. Yo consideraba que haciendo esto podía estar tranquilo con aquello que yo supongo o me imaginaba que es superior a mí. Dios o algún otro elemento o ser, entre comillas, que considerábamos más que nosotros, viviendo una vida religiosa. Pero fíjense que Saulo, por ejemplo, cuando se le aparece el Señor Jesús, le dice, ¿quién eres, Señor? En los versículos 3 y 4, ¿no? Si volvemos, ¿quién eres? Y el 5, Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? El Señor Jesús le dijo, Saulo, Saulo. El Señor conoce a cada uno, a cada ser humano en este planeta, los que han pasado, los que están y los que vendrán aún después de nosotros. Él conoce de forma particular a cada ser humano. Pero el ser humano, como en el caso de Saulo, con una vida normal, cotidiana, en sus cosas, religioso, muy religioso, él podía jactarse de que era fariseo de fariseos, había sido enseñado aún en el Antiguo Testamento desde niño, había aprendido a leer según las prácticas judías y a escribir con el Antiguo Testamento. Pero creyendo o inclusive servir a Dios religiosamente, estaba haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Jesús se le tiene que aparecer en el camino y él dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? No te conozco. Yo sirvo a Dios, ese Dios verdadero del Antiguo Testamento. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante que se le presenta como Jesús, ¿verdad? Y ese es el acercamiento que hace Dios, no solo con Saulo, sino con cada ser humano. Dios se acerca al hombre. La obra de Dios, la obra que hace Dios es acercarse al hombre y presentarse como su Salvador. ¿Se dan cuenta? No es que el hombre, Saulo, se acercó a Dios, sino que Dios se acercó a él por medio de Jesús, el Salvador, y así hace también con nosotros. Él viene a nuestro encuentro. Gracias a Dios. Antes tal vez yo pensaba, no, yo desde chiquito, ¿no? Buscando a Dios. Desde chiquito me he interesado por las cosas de Dios. De todos modos, eso no me hacía salvo. En algún momento, y a insistencia yo diría, y no sé si se identifican ustedes con esto, el Señor se acerca a nosotros y se presenta como el Salvador de nuestros pecados. Desde la perspectiva de Dios, este acercamiento tiene ese propósito, salvarnos, salvar a cada ser humano de sus pecados, de la condenación eterna, de la ira de Dios, porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Escrito está, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjense de quién es la iniciativa, de quién es la obra de Dios para salvarnos, salvarte, salvarme. La iniciativa es de Dios, amado. La iniciativa es de Dios. Ahora, este acercamiento, fíjense que es personal.
no es corporal. Saulo, Saulo. Y la respuesta, ¿cómo creen ustedes que es también? La respuesta es individual, es personal. Eres tú, individualmente, de forma particular, tú, solo tú, quien a ese acercamiento que Dios hace por medio del Salvador a nuestras vidas, presentándose Él como el Redentor nuestro, respondes, sí, creo. Respondes para bien, sí, creo. Y el Señor te salva, el Señor te perdona, el Señor te redime, el Señor te toma como su hijo, su hija. A partir de ese momento eres familia de Dios, ya no eres un extraño. Amén. Pero también hay muchos, solo Dios conoce, pero hay quienes, voy a decir, hay quienes en esa respuesta al acercamiento de Jesús a sus vidas, dicen, no, yo creo en el evolucionismo, no, los marcianos, ¿sí? Ellos son nuestros creadores, en fin, cree en cualquier cosa menos en aquel que Dios ha enviado para salvarnos. Y lamentablemente, si siguen así, llegarán a un puerto no deseado, a un final no deseado, tal vez inesperado para ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta tuya o mía es individual. ¿Has respondido a ese acercamiento de Dios, amado, por medio de Jesús? ¿De qué manera has respondido? ¿Creo? ¿Le has dicho creo? Creo, Señor, en ti. Creo en lo que tú has hecho por mí. Creo que tú eres Jesús, el Salvador de mis pecados. No sé si los que del vecino que está aquí a mi lado izquierdo o a mi lado derecho, o el que está atrás o delante mío, pero eres mi Salvador. Amén. Que seas de aquellos, que seamos de aquellos que responden el acercamiento de Dios para salvación, la obra de Dios para redimirnos. Y si aún hay alguien aquí que ante este acercamiento que Dios le ofrece, yo soy Jesús, yo soy el Salvador de tus pecados, yo te amo, por amor a ti yo di mi vida, le animamos a que crea, a que abra su corazón y reciba a Jesús como Salvador de su vida. Amén. Esto nos lleva a lo segundo, la obra de Dios. Fíjense que a partir de este encuentro que tuvo Saulo, Dios obró en él un cambio, una transformación. La obra de Dios en la transformación de las personas. Un cambio radical, realmente un cambio profundo, pero no obrado por él mismo, por Saulo en su esfuerzo, que después fue conocido como Pablo. ¿Saben, verdad? Saulo fue después el apóstol Pablo. Pero una obra profunda que Dios hizo en su vida, llevándolo progresivamente, paso a paso, a ser más y más como el Señor Jesús, a ser más y más semejante a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y eso es lo que está haciendo. Dios está obrando en ti, Dios está obrando en mí, para llevarnos más y más a ser como Él, en pensamientos, en prioridades, en intereses, en valores, en metas, en deseos, en carácter. ¿Qué tal? En carácter, etcétera. ¿Están conmigo? ¿Creen que Dios está haciendo esa obra en ti y en mí? ¿La está haciendo? Él la está haciendo. Sería
realmente mentiroso si yo les digo aquí que sigo siendo el mismo que aquel que Jesús encontró. Sería un mentiroso, aunque falta mucho camino por recorrer, estoy hablando por mí. Dios tiene que trabajar mucho todavía en mí y confío y aún hasta le ruego, Señor, no me dejes así. No me dejes así como soy, por favor, o como estoy en este momento. No me dejes, te ruego. Hay mucho camino, pero puedo reconocer por la gracia de Dios que Él ha obrado muchas cosas en uno, y estoy seguro que también tú puedes reconocer que Dios ha obrado muchas cosas en ti hasta este día. Amén. Amén, esa es la obra de Dios en tu vida, en mi vida, para llevarnos más y más a ser como Él, como Él. Fíjense que Pablo ya, que fue Saulo, en algún momento de su vida puedo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo, Pablo, vivo en lo natural, en lo cotidiano, no lo vivo así como cualquier cosa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bárbaro, ¿no? ¿Quién podría decir, porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo, pero el morir es? Aquí en Hechos 9 no creo que él haya estado capacitado para decir eso. Fue la obra de Dios progresiva en su vida que lo capacitó para llegar a un momento y decir, imítenme a mí, decía Pablo, así como yo imito a Cristo. Él estuvo capacitado. Y esa obra de Dios que hubo en Pablo, Dios la está haciendo en ti. Ten por seguro, amado, Dios la está haciendo en mí. Amén. Ahora hay algunas muestras que el pasaje, unos ejemplos quiero decir, unos ejemplos realmente realistas que el pasaje nos muestra de cómo se expresó este cambio profundo, cómo se manifiesta, cómo es obvio que Dios obró este cambio, esta transformación radical en Pablo, y así también en cada uno de nosotros, que podamos tomar de este ejemplo, ¿está bien? Y que nos sea útil en la vida práctica, ¿está bien? Por ejemplo, cuando le dice en el versículo 5, el Señor le dice, yo soy Jesús. En el versículo 6, él, hablando de Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta muy sencilla, pero profunda, muy profunda. De obedecer a su propia voluntad, él se puso y se sometió a la voluntad de ¿quién? De Jesús. Qué tremendo cambio. Otros ejemplos de vivir una vida religiosa, aún hasta con ritos como era el Antiguo Testamento, los sacrificios, los votos, las promesas, en fin, inclusive persiguiendo a la iglesia de Dios, a los discípulos, al cuerpo de Jesús. Por eso le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Contraria al mismo Dios. Ahora, fruto de ese cambio que Dios empezó a operar desde ese instante, así como en nosotros, Él empieza a experimentar en su propia vida prácticas y experiencias espirituales genuinas, reales con el Dios vivo y verdadero. Propias, estas prácticas y estas experiencias son propias de alguien que ha creído en Jesús y se ha convertido a Él. No vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo, en el versículo 9,
Dice, hablando de Saulo, él estaba 3 días sin ver y ¿qué dice? No comió ni bebió. ¿Qué significa eso? ¿Qué práctica espiritual es esa? Ayuno. El versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? Él ora. ¿Qué práctica es esa? ¿Qué práctica espiritual? ¿Lo hacía él antes? Seguramente que lo hacía, pero de una forma pues ritualística y aún sin conocer al verdadero Dios. Tuvo que venir Jesús para recién abrirle los ojos espirituales y que él pueda entender y empezar a conocer a aquel que sí es el verdadero Dios y a quien Jesús ha revelado, ha dado a conocer. ¿Me dejo entender? La oración haya sentido cuando creemos en Jesús, cuando nos convertimos. En el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas. Aquí hay 2 experiencias espirituales. Uno, él estaba ciego por ese resplandor de la gloria del Señor Jesús que se le apareció en el camino. Él quedó físicamente ciego, no veía. 3 días después, Dios en su misericordia envía a Ananías y Dios determinó devolverle la vista. Dios obró ahí una experiencia espiritual en Pablo. ¿Qué tipo de experiencia? Sanidad, sanidad divina. En este caso fue la voluntad de Dios el sanarlo. Por la gracia de Dios. Fue su voluntad. Lo podía haber dejado ciego. Dios no estaba obligado a devolverle la vista, ¿o no? Pero en este caso sí. Obró sanidad milagrosa en él. Pero también hay otra experiencia hermosa que no solamente es para Saulo, después Pablo, sino que para ti, para mí. ¿Cuál es esa experiencia? La llenura del Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Aleluya. Decíamos, ¿el Señor está en ti? Sí, ¿verdad? ¿Su presencia está en ti? Amén, la presencia del Espíritu Santo. Jesús mora por la fe en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue el bautismo, bautismo en agua. Bautismo en agua. ¿Cuántos días de creyente tenía Saulo? 3. Después los versículos, y hablando de 2 ejemplos más, si nos son útiles para tu vida y para mi vida, como ejemplos, como, digamos así, evidencias en cierta medida de una persona que ha creído, que cree en Jesús y se ha convertido, es el congregarse, tener comunión los unos y los otros. Fíjense, hay varios versículos que nos hablan de esto. El 19, por ejemplo, habiendo tomado alimento, Saulo, se entiende, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. O sea, cambió de amigos, diremos así. Cambió de conocidos. Versículo 26, 27 y 28. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. El 27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos, con los apóstoles, en este caso los ancianos en Jerusalén, con los demás hermanos y hermanas. Trataba de juntarse.
Fíjense cómo Dios obra desde lo profundo de nuestro corazón sin que nadie nos tenga que decir nada. Hermano, no te he visto en la anterior reunión, martes, miércoles, el grupo pequeño, la célula familiar, en fin. El domingo tampoco. Sí, hermano, no es que... Sí, pues, ¿no? Sin que nadie le diga, congregate, pues, para eso te has convertido. Nada. ¿No ve? Él trataba de estar con quienes habían experimentado lo mismo que él. El perdón de sus pecados, el lavado con la sangre preciosa de Jesús. En fin. Y también Dios le concedió, producto de este cambio en su vida, que obró hasta el final de sus días en esta tierra progresivamente, daba testimonio de Jesús. Fíjense los versículos 20 y 29. Enseguida, dice el 20, predicaba a Cristo. Y el 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Entonces, fíjense estas prácticas y experiencias espirituales ya con sentido en Cristo. Amén. ¿Has experimentado algunas de estas prácticas o experiencias? ¿Estás experimentando? Aún fíjense, de tener un carácter impío, malo. Él mismo se describió como perseguidor, blasfemo e injuriador. Ahora tenía que huir. Ahí hay un cambio de carácter, porque alguien podría decir, no, a ver, vengan, uno por uno. ¿No, Pero ahora tiene que huir. Hay un cambio de carácter, de actitud, de virtud en su vida. ¿Se dan cuenta? Un cambio, una transformación. ¿Estás experimentando cambios en tu vida? Si nos hemos convertido a Cristo, de seguro que sí. Él está obrando cambios en ti, Él está obrando cambios en mí. En otras palabras, en la vida del creyente y en la iglesia va a haber una constante transformación. Esto es, que Cristo sea más en uno y uno sea menos. Como Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ahora, hermanos, esto es un proceso. Un proceso que de forma normal, qué lindo ejemplo el de Saulo, ¿verdad? Tal. Wow, hasta alcanzar plenitud en esta vida según el propósito de Dios, que es lo siguiente que vamos a ver. Pero en este proceso hay estorbos. El pecado es un estorbo. El pecado que todavía ahí quiere influenciar a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Nuestra propia carnalidad, nuestra carne, ¿no? El deseo de la carne es contra el Espíritu, el deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu Santo es contra nuestro propio deseo, nuestra naturaleza, y ahí hay una lucha. Estorba. La atracción del mundo también estorba. Nos atrae este mundo, muchas cosas nos atraen y pueden distraernos, por decirlo así, realmente de Dios, de sus intereses, su propósito, sus deseos. En fin, ¿no? Entonces, y el enemigo está también actuando, él no da tregua, y sus secuaces, ¿se entiende? Él no da tregua, él no duerme, día y noche, estorbando también, y acusando aún a los hermanos. Pero en este proceso podemos sí tropezar como hijos de Dios. No es que, estoy diciendo, puede que ocurra en nosotros, en tu vida o en mi vida, tropiezos. No estoy justificando los tropiezos. Dios no quiere que haya tropiezos en nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando los hay en medio nuestro? Y este progreso de la obra de Dios en el cambio y transformación que quiere hacer en nuestras vidas se ve estorbado por estas cosas que acabo de mencionar. ¿Cómo reaccionamos? Personalmente, ¿cómo reacciono si veo, por ejemplo, a mi hermano o a mi hermana tropezar?
¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionamos como congregación cuando de pronto surge un estorbo en la vida de mi hermano o de mi hermana? Me entero de algo. En mi carnalidad podría decir, sí, aquí está, todos son hipócritas. Dice que es creyente, se ha convertido, pero mira, a ver, mira, ¿no ve? Y ahondar en la llaga, ¿no? No, mejor me cambiaré nomás de congregación porque aquí hay contaminación, sí, me cambiaré nomás. No, que yo sigue progresando, Señor, en mi vida y mejor a un ladito nomás. Pero dice la palabra de Dios que a los que, si alguno fuere hallado, en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1, dice, si alguno fuere hallado en alguna falta, ustedes, hablando de nosotros, que son espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Pedro también nos anima a tener entre nosotros ferviente amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ese amor, no el nuestro, el amor de Dios, no el amor humano. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de, y no está hablando de multitud de los pecados de aquellos que todavía no conocen al Señor. Está hablando de el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Porque estamos en proceso, hermanos. Estamos siendo transformados progresivamente, poco a poco, ¿se entiende? Entonces, que haya esa actitud en nosotros. Amén. Y eso es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Alguna vez a mí me contaron una noticia terrible. Era una persona creyente, pero era como si estuviesen realmente queriendo romper los cimientos y las zapatas, quienes entienden aquí nuestro hermano Eddie, arquitectos, ingenieros, los fundamentos de ese edificio construido, de tal manera que todo se venga abajo. Y hubiese sido así si no por la intervención de Dios, que en el momento que me estaban diciendo, contando aquello, Dios me trajo una palabra de Daniel 11 y me dio toda una enseñanza sobre ese capítulo en milésimas de segundo. Y eso me sostuvo. En otra oportunidad fue lo mismo, con otra persona, creyente también. Y después de que me contaron, yo me recuerdo, salí al patio, salí al jardín y me postré, me tiré al suelo llorando. Un lloro realmente incontenible. No sé cuánto tiempo estuve llorando ahí, orando. Y cuando me levanté pude entender que Dios me había concedido en su misericordia un poquito del sentir que Él tiene cuando uno de sus hijos tropieza. ¿Cómo se duele nuestro Dios? Pero con misericordia, con un ánimo de restaurar a esa persona, no de condenar. Otra experiencia también que el Señor me concedió en su misericordia, en su gracia, fue con una persona creyente también que pecó contra mí y me lastimó mucho. Realmente me lastimó. Y yo le decía al Señor, yo quiero odiar a esta persona. Es más, estoy dispuesta, Señor, a odiarla con todas las fuerzas de mi corazón. Eso quiero. Pero Dios puso amor en su misericordia, amor y ternura por esa persona. Jamás pude siquiera pensar o decir en mi pensamiento algo contra ella, sino palabras de piedad y misericordia para ella. Y hasta el día de hoy, decidí perdonar, Dios me llevó a ese convencimiento, decidí perdonar y hasta el día de hoy puedo mirar a ese creyente, a esa persona y tener una comunión como si nada hubiese pasado. Sincera. Es la obra de Dios en la transformación, hermanos. Aún
cuando hay estorbos. ¿Que los hay o no hay? No sé. Vamos a lo tercero y lo último. La obra de Dios en el servicio. Fíjense en el versículo 15, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es este para. Dios tenía un propósito con Saulo. Y ese propósito en Cristo Jesús, el plan de Dios para su vida, lo llevó poco a poco, lo hizo, lo formó, hasta que él podía decir, soy apóstol, maestro y predicador a los gentiles. Propósito. Dios tiene propósito para tu vida, hermano. Dios tiene propósito en Cristo Jesús para tu vida, hermana. ¿Lo crees? Es la obra de Dios. Él ha escogido ese propósito para ti. Tú o yo no escogemos ese propósito. Es como este dedo. Dios lo ha puesto ahí porque Él ha querido ponerlo. Dios lo ha ubicado ahí porque Él ha querido ubicarlo ahí. Y Dios le ha dado una función porque Él ha querido darle esa función. A veces me ha sucedido que siendo, por decir así un ejemplo, siendo índice he querido ser pie, ¿no? Hay de esos. Puede sucedernos. O puede suceder también que siendo índice no sabes que eres índice. No sabes todavía el propósito, el servicio al cual Dios te ha llamado. Amén. Entonces hay que preguntarle como Saulo lo hizo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense que si mi pie estaría afectado, estaría enfermo, no solamente sufriría mi pie, sino todo el cuerpo. Entonces, cuando un miembro, cuando tú o yo, como miembros de la iglesia, como miembros de una congregación, una expresión pequeña de lo que es la iglesia de Dios en todo el mundo, en todos los tiempos y por todas las eras, cuando un miembro no sabe cuál es su función, no sabe dónde está ubicado inclusive, ay no sé, ¿se acuerdan? ¿Han visto alguna vez esos creyentes itinerantes que van de congregación en congregación? Tienen que preguntarle, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene una ubicación para ti. Al principio uno no sabe. Limpiar baños, acomodar sillas, limpiar, subir, bajar, ir a hospitales, a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso fue rápido, más o menos rápido, según el propósito de Dios. Le fue revelando cuál era el propósito, hasta que en él hubo el convencimiento de que sí, él era el apóstol llamado a los gentiles y después maestro, predicador a ellos, con absoluta certeza. Aún los apóstoles, en determinado momento, ahí en el capítulo 6, dijeron, no nos conviene estar en el ministerio de misericordia, atendiendo las mesas, a los pobres, a las viudas. Está bien eso. Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, pero nosotros, el llamado de Dios, nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios. Entonces hubo claridad en cuanto al servicio y propósito de Dios en sus vidas. Eso es también progresivo, más rápido, más pronto o más después en tu vida y en mi vida, amados. ¿Me entienden? Pero hay una ubicación y hay un servicio, una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Si no conozco esa ubicación, repito, y si no conozco ese servicio, el cuerpo, yo voy a sufrir, me voy a sentir frustrado, amargado, me voy a hasta deprimir, insatisfecho, y también voy a hacer sufrir al cuerpo. Porque el pie está mal, pues, ¿no?
no quiere venir a la iglesia, no se aparece siquiera, digamos, ¿no? No está cumpliendo la función. ¿Me entienden? Entonces, ya terminando, hay áreas de servicio en la congregación, en la iglesia de Dios. Hay muchas áreas. Piensa en una o varias de ellas. Piensa hacia dónde Dios pone una inclinación en tu vida para servirle. Busca oportunidades si es que no las sabes todavía. Busca oportunidades e involúcrate en oración en ellas. Y Dios va a poner en tu vida y en mi vida claridad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra y se te dirá, le dijo a Saulo, ¿no? O sea, no te voy a decir todavía, te voy a decir después, yo soy el Señor, yo soy el soberano. Bueno, se lo dijo 3 días después en parte y así en su vida. Igual para ti, igual para mí. Amén. Entonces, oraremos en ese sentido. Nos pondremos en pie, amados hermanos. Gracias, Dios. Esta es la obra de Dios. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La obra de Dios para salvación. La obra de Dios para cambiar lo que somos. Para hacer de nosotros lo que no somos. La obra de Dios para servirle. Gracias, Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te agradecemos porque esta obra no depende de nosotros. Tú eres el que nos ha encontrado, tú eres el que nos ha salvado, Señor. Tú eres, Señor, el que está obrando en lo profundo de nuestro corazón cada día, cada minuto, cada respirar, Dios, para ser más como tú y dejar de ser lo que nosotros somos. Y también tú eres el que nos ha llamado a servirte, Señor. Danos claridad también en este servicio que tú te has propuesto hacer en nosotros. Gracias por considerarnos para tu obra. Gracias, Dios. Queremos ser vasos útiles en tus manos. Haz de mis hermanos, Señor, vasos útiles. Cámbiales también, al igual que a mí. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, te suplicamos que él clame en este momento o ella y diga, creo, Señor Jesús, creo en ti como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias porque aquel que empezó la buena obra, tú, Señor, en nosotros, la concluirás hasta que tú vengas. Aleluya, en el nombre de Jesús. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero. Gracias sublime